¿no? Hola. Sí, sí, se ve interesante. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el análisis de los informes. Por supuesto que de las preguntas que se hizo fui tomando varias respuestas de los informes que enviaron, y si es necesario hacer alguna aclaración, voy a hacer las aclaraciones correspondientes para que el tema quede aclarado, digamos, que las dudas se evacúen o al menos se minimicen. Esta es una de las primeras respuestas. ¿Cuál es la potencia mínima y la máxima en tractores? Bien, entonces la potencia en un tractor está dada primero por el tipo de tractor, siendo tractor extracción simple lo que menos potencia tiene, expresada en la barra de tiro, y los tractores de oruga lo que mayor potencia expresa en la barra de tiro. Segundo, va a estar dado por la cantidad de CV que posee el motor. Tercero, por el tipo rodado. Cuarto, por el peso. Quinto, por el porcentaje de patinaje. ¿Falta algo más en esta respuesta? Le pregunto a ustedes. ¿Qué le parece? ¿Está completo? ¿Está bien? ¿Agregarían algo más? Pregunto. ¿No? Y se podría poner los valores. ¿Valores de una qué? Idea de pH o CV. ¿Valores de potencia, decís? Sí, de potencia. Bueno, puede ser. Puede ser. Interesante la acotación, puede ser. ¿Algo más? Distribución de pesos también, profe. Distribución de peso. En realidad, tal vez no, porque estamos hablando de potencia, ¿no? Por ahí la distribución de peso, si va relacionado con la potencia, está bien, pero si no va relacionado, no sería lo más lógico, digamos, ¿no? O distribución de fuerza por peso, por rueda, digo. Bueno, podría ser, pero aún así es más un tema más específico de... Vos me hablás de la tracción, o sea, la distribución en base a la tracción. Sí, puede ser, o sea, decir, bueno, tal tractor tiene tanto en la barra de tiro, etcétera. Podría ser. Otra respuesta, la potencia mínima de un tractor es cuando lo ponemos en marcha, lo dejamos regulando, baja revolución en el motor. Y la potencia máxima es cuando el tractor está trabajando en su máxima potencia, alta revolución en el motor. ¿Qué opinan de esta respuesta? ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está incompleta? ¿Es muy light, por decirlo de alguna manera? Ojo, a ver, por ahí se pueden sentir tocados quienes han hecho esto. Quienes han hecho esto, yo los felicito, porque se animaron de hacer un informe, con poco conocimiento. ¿Sí? Se animaron a hacerlo. Acá no nos estamos riendo de nadie, ni le estamos castigando a nadie. No, acá estamos aprendiendo y estamos aclarando dudas. O sea, no se sientan tocados quien escribió esto. ¿Está? Ahora, lo que quiero hacer son las aclaraciones de dudas y quiero mentalizarlo un poco para lo que va a ser los próximos parciales o el primer parcial. La pregunta es muy amplia, potencia mínima y potencia máxima de tractores, es muy amplia. Era para que se explayen un poco ustedes. Pero a esta respuesta está faltando datos mucho más convincentes. O sea, vamos a otro punto. Yo le invito a que hagamos un juego de digamos, no digo rendir, pero sí
una especie de concurso, ¿sí? Especie de concurso para ocupar un cierto cargo en una empresa. Y tienen que escribir algunas respuestas a cierta determinada pregunta. Que ahí están preguntas que hace a lo psicológico, están preguntas que hace a la parte expresiva, estas preguntas que hacen a la parte de conocimiento. Bueno, esto podría ser una pregunta que involucre tema de conocimiento, ¿no? Y una respuesta de esta naturaleza dejará mucho que desear. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de que ustedes tengan la respuesta concreta, concisa, extensa o no extensa, es lo de menos, pero sí, digamos, el concepto claro, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir. Les felicito a los que se animaron a hacerlo. Les felicito. Porque eso nos da pie a nosotros para saber dónde estamos parados en la transmisión de conocimiento y cómo están captando los conocimientos ustedes. Ahora bien, en los próximos informes espero que vayan, digamos, contestando con conceptos mucho más claros, mucho más convincentes. Esto es como el inicio para empezar a tener mayores conocimientos de la materia. Otra respuesta dicen los tractores, la potencia del motor no es la misma que la que disponemos en la barra de tiro. Por ejemplo, en un tractor de 100 cb, su potencia en la barra de tiro va a variar entre 25 y 60 cb. Esto se debe a tres causas: rozamiento interno del motor, los mecanismos de transmisión, patinamiento de las ruedas, resistencia a la rodadura. Bien. ¿Me aguardan un minutito? Bien. Bueno, acá hay algo de cierto, pero aún quedaría algunos datos dando vuelta en la nebulosa como para tener ciertos conocimientos, ¿no? Y acá otro. La potencia mínima, podemos decir que todo tractor es capaz de tirar la mitad de su peso, eso es una realidad, está bien. Y la potencia máxima va a depender de los CV o HP del motor de ese tractor. Como dato importante, no hay que confundir que su potencia máxima con su potencia en la barra de tiro, ya que dependiendo del tipo de tractor que estemos hablando, sea tracción asistida, doble tracción o tracción orgánica. En todos ellos, un cierto porcentaje de potencia se pierde por fuerza de rozamiento, quedando disponible un 60% para tracción simple, un 65, 68 hoy en la actualidad, 67, perdón, en tracción asistida, un 75, ya un 78% en la actualidad, en doble tracción y un 90% en oruga. Bien, bueno, está más completa esta respuesta en cierta medida, pero aún así, cuando nosotros hablamos en la clase que le iba presentando las preguntas, hablaba un poco de potencia mínima a nivel motor, ¿no? Si hay algún tractor de 1 HP a nivel motor, y si hay algún tractor de 1000 HP o CB a nivel motor. Era una de las cuestiones. Y el otro fundamental es el rango de potencia, es decir, está en tracción simple. ¿De qué potencia mínima a qué potencia máxima se consigue a nivel del mercado en tracción simple? Y una tracción asistida, y un doble tracción, y una oruga. Bueno, estos son datos que por ahí todavía está faltando en las respuestas.
Otra, tractor pequeño de 15 a 25 HP, tractor extra grande de 251 a 500 HP con motor de 6 cilindros. Muy simple. Ojo con los parciales con la respuesta esta. Porque después van a venir a decir, pero ingeniero, algo escribí, está bien. ¿Querés aprobar el parcial? Aprobará el parcial o no. El tema es cómo me preparo para el día de mañana, cómo me preparo para rendir un examen, o un concurso, o estar, digamos, formado para un cargo o un puesto que pueda presentar. O para contestar como en un asesoramiento. Otro, se mide la potencia en el motor, bueno, justo ahí tengo, con la mínima potencia, ajá, bien. Acá algo está, es el Fiat U25 que se rola a 18 HP. Bien, ahora va queriendo. En cambio, el tractor que proporciona la mayor potencia es el Big Bad de 747 con 1100 HP. Perfecto. ¿No? Esto ya está más convincente. Pero este es un tractor único, según nuestro criterio. Sí, muy pocos se hicieron, pero es el de mayor potencia. Es conveniente incluir a un tractor de producción en serie para la categoría máxima potencia. En ese caso, el puesto lo ocupa Mary Cruiser con MT700, que origina 768 HP. Bien, incluso hay tractores John Deere o Case que están dentro de los 700 HP también. Rango de potencia para tracción simple, de 18 HP hasta 150 HP, más o menos recomendado. Sí, está bien. Puede llegar hasta 180 HP y ser tracción simple. En raras excepciones sí, pero está entre el rango de los 18, 15 en algunos casos, hasta 160 HP. Rango de potencia para doble tracción asistida desde 20 a 400. ¿Está bien? 450 puede ser también. Y ya se está, los últimos tractores de la serie de John Deere y de Case y New Holland están hablando de 450 a 500 HP por motor. Esto hablando por motor. Rango de potencia doble tracción de 26 a más de 400. Bueno, también es cierto, llega hasta los 520 en algunos casos, y en otros hasta 580. De los comerciales, ¿no? Después está el Mary Cruiser y hay otros tractores un poco más especiales dentro del rango de los 700. Pero esta respuesta está mejor. Esto es un poquito más de lo que se le pedía. A eso se le puede agregar lo que ustedes hablan del motor para el simple el 60%, el para la asistida 65, 68 y así sucesivamente también hace la respuesta. Pero esto está un poquito mejor. Bien. ¿Quedó claro un poco la idea de esta pregunta? Hola. Sí, quedó claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. En ese caso, si tuviéramos que responder, daríamos estos detalles y le agregaríamos además las variaciones que hay en barretín, en motor, digamos. Perfecto. Con eso estaría más, está bien, o sea, de acuerdo a la pregunta que se le pidió. No creo que en un parcial preguntemos cuál es la potencia mínima a nivel motor y la potencia máxima. Sí, digamos, la distribución de potencia, sí, posiblemente la distribución de peso. ¿Por qué? Porque eso hace a la seguridad del tractor, sobre todo en tracción simple y tracción asistida. Eso sí, porque el día de mañana es con lo que van a lidiar constantemente ustedes. ¿Cómo armonizo un tractor y cómo en esa armonización no escapo o no tengo inconvenientes con la relación de distribución de peso dependiendo del implemento que estoy traccionando? Y hasta qué punto
puedo patinar o encajarme con un tractor sin tener mayores inconvenientes. Eso sí, ¿no? Pero bueno, temas de potencia mínima a nivel motor y potencia máxima a nivel motor era simplemente para que ustedes investiguen un poquito para que tengan idea. Y acá están las investigaciones que hicieron. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué se entiende por doble tracción asistida? Bueno, entonces, una de las contestaciones es tractor con tracción asistida. Son aquellos tractores que poseen tracción en ambos ejes delantera y trasera, dejando la función directriz para el eje delantero. Sus ruedas delanteras son de menor tamaño que las traseras. El peso se reparte aproximadamente un 40% sobre el eje delantero y un 60% sobre el eje posterior. Adecuada eficiencia en la utilización de la potencia, con motores de 100 a 200 CD, 75 a 150 kW. Bueno, bien. ¿Qué nos habla acá? ¿Cómo se produce esa doble asistencia? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué debo tener en cuenta para no tener problemas y no terminar que se rompa ciertos y determinados elementos a nivel del tractor? Que de esto hablamos en clase. Esto está faltando. ¿Qué dice aquí? Sus ruedas delanteras son de menor tamaño que las traseras. Ojo que el doble tracción no solo es el articulado. En América está el doble tracción articulado, pero en Europa está el doble tracción compacto. Y es doble tracción, o sea, uno lo mira y es como una tracción asistida. Sin embargo, doble tracción. ¿Sí? Eso puede llevar a una cierta confusión, ¿no? ¿Estamos? No solo el doble tracción es el articulado. Bien. Otra respuesta. Se entiende por doble tracción asistida cuando el eje delantero posee un diferencial que se encuentra conectado mediante un eje cardánico al diferencial del eje trasero, y mediante una palanca o un botón el eje delantero tracciona y asiste al trasero. Más o menos, pero todavía falta. Todavía falta en algunos detalles. Vamos a otra. Se entiende por doble tracción asistida que además de poseer tracción en el eje trasero, el operador puede hacer accionar el tren delantero como tractivo para asistir al trasero. En estos diseños los rodados delanteros son menores que los traseros. Bueno, un poco algo similar a lo que decía la primera respuesta, más cortita nada más, pero todavía no hay algo claro cómo es esa doble tracción asistida, por qué sucede. Otra, podemos distinguir a los tractores que poseen este tipo de tracción porque en general sus ruedas delanteras son más grandes que los de simple tracción. Bueno, ese tema, insisto, ojo que hay doble tracción compacto también con rueda más chica y con cubierta tractiva. Y el término de doble asistencia se debe a: la primera es cuando accionamos un eje cardánico, mediante una tecla, que conecta a la caja de transmisiones o diferencial trasero, dependiendo del fabricante, al diferencial delantero, por lo que se transmite movimiento a la rueda delantera. Este movimiento giratorio debe ser siempre de 2 o 3% menor al movimiento de las traseras para no tener problema con el lubricante. Bien, evidentemente, ahora voy a hablar, y por eso está en rojo ese menor. La segunda asistencia la proporciona la rueda delantera, ya que al traccionar permite que el tractor avance por terreno dificultoso, cuestión que era imposible para un tractor simple tracción.
Esta respuesta está más clara, pero con una confusión. La primera asistencia lo hace el eje trasero al delantero. A través de esa palanca, a través de esa tecla, se acciona un eje cardánico que sale del diferencial trasero, excepcionalmente de alguna caja de transmisión, muy excepcionalmente, la mayoría de los diferenciales traseros. Entonces ese eje cardánico le manda movimiento a un diferencial delantero. Entonces el eje delantero se vuelve atractivo. Perfecto. Hasta ahí estamos 10 puntos. El eje de los rodados delanteros deben girar 2 a 3% más, no menos, más rápido que el eje trasero. Si gira a menos, el eje trasero lo empuja al eje delantero. No me sirve. ¿Y qué le pasa a ese rodado delantero cuando se siente empujado? Se empieza a desgastar mal. ¿Qué pasa si gira igual? No le ayuda al eje trasero en la tracción. Tracciona, pero no ayuda en ese efecto tractivo que estoy buscando. ¿Qué pasa si gira 2 a 3% más rápido? Sí, ahí sí le está ayudando. Entonces no es menor, es mayor. Es 2 a 3% más rápido que el eje trasero. ¿Va a tener problemas en los lubricantes? Sí, se va a calentar el lubricante del extremo de dirección. O sea, uno llega a la llanta ahí de la rueda delantera, toca y eso está caliente. Ese calentamiento, a la larga, me va a generar la ruptura del extremo de dirección del eje delantero. Eso sucede. Por eso es importante, o sea, ¿por qué insisto que falta todavía? Para que tengan en cuenta eso. Porque el día de mañana, trabajan con doble tracción asistida, pueden llegar a tener problemas graves, pero graves. ¿Sí? Está bien. Se van a dedicar a la producción, van a estar sembrando, va a haber un jefe de maquinaria agrícola que va a estar perfecto. ¿Y si son ustedes? Y se rompe un tractor, y se rompe otro tractor, y se atrasan los trabajos. ¿La culpa de quién va a ser? ¿Quedó claro esto? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Todos entendieron? ¿Todos captaron esto? ¿Alguien tiene alguna duda todavía de esto? Pregunto. Bueno. Quedó arriba esta pregunta. ¿Se entiende por tracción asistida a la doble tracción de un tractor que por medio de un botón, una palanca, se pueda activar desde el diferencial trasero al diferencial delantero, permitiendo que las ruedas delanteras asistan a la rueda trasera en caso de ser necesario, transformándose también en estos diseños? Los rodados delanteros son más pequeños que los traseros. Esto se debe a que las ruedas delanteras deben girar un 2 a 3% más que las traseras para poder asistir bien. Bueno, acá está el más, ¿no? Acá aparece el más. Pero ese es el concepto. Bien, quedó claro esto. Tractores a oruga, ventajas y desventajas tipo de oruga. Bueno, primera respuesta. Un tractor oruga consiste en conjuntos de eslabones que permiten un desplazamiento estable aún en terreno irregular. O sea que un tractor es un conjunto de eslabones. Un tractor oruga similar a un conjunto de eslabones. O un tractor oruga, la transitabilidad de ese tractor oruga es mediante un conjunto de eslabones, de orugas, que se llaman orugas, ¿sí? De bodies,
detensores, lo que quieran. Pero no comparemos a un tractor con un conjunto de labor. ¿Estamos? Ventaja: mayor potencia en la barra de tiro, reducción de compactación, menor patinamiento. Desventaja: costo de adquisición, costo de reparación, bajo valor de reventa. Depende del tipo de tractor, en cierta medida esto es un poco relativo. Pues. Otro. Los tractores orugas son aquellos que no utilizan neumático para desplazarse, sino que emplean cadenas y zapatas. Bueno, acá está un poco más claro el concepto. Dándole a igual potencia una mayor capacidad de tracción. Bien. Otra ventaja de este tipo de tractor son la mayor maniobrabilidad y estabilidad y generan una menor compactación del suelo al tener mayor superficie. Perfecto. Una desventaja que podemos nombrar es que es mucho más lento que los demás tractores. Esto está en rojo, ahora lo vamos a analizar con más detalle. Una característica que la diferencia de los demás es que pueden ser de dos tipos, dependiendo de la oruga, metálicos o de goma. Bien, aquí faltaría una aclaración de tipos de orugas que se pueden ver en el mercado todavía, pero esta respuesta está más clara, digamos, que la anterior. Otro, tractor oruga. Estos tractores no emplean neumáticos para desplazarse, sino que utilizan carriles metálicos o de gomas, bueno, dándole una mayor capacidad de tracción, la distribución de su peso en toda la superficie de apoyo. Bien. La principal desventaja de estos tipos de tractores: producen baja presión sobre el suelo, sí. Ofrecen una mayor superficie de contacto con el suelo, reduciendo la compactación, perfecto. La potencia del motor llega en un 80%, hasta un 90%, a la barra de tiro en orugas metálicas. En orugas de goma la potencia del motor llega a un 98% en la barra de tiro, medio mucho, más 90 que 98. Desventaja: costo muy elevado, dependiendo del tipo. Se considera que al ser un vehículo más pesado, el consumo de combustible es mayor, en cierta medida sí. El nivel de ruido alcanzado al realizar una labor es considerablemente un perjuicio para el operador. Depende del tipo de oruga y del tractor, en cierta medida. Tipos de oruga. Acá aparece por primera vez la tipo de oruga. Según la disposición de los rodamientos de las orugas, pueden dividirse en 4 grandes tipos, grupos: orugas triangulares, orugas rectangulares, orugas trapezoidales y orugas trapezoidales escaleno. Sí. Bien. Bien. Después, en todo caso, en otra clase hablaremos de las ventajas y desventajas de las orugas. Capaz que más adelante sí lo podemos analizar. Otra. El tractor oruga es un dispositivo especial, ya que los eslabones con los que cuenta hacen que el peso del vehículo esté repartido de forma más equitativa. Oruga es el nombre dado acá al eslabón rígido, que unido entre sí en forma de cadena dan lugar a una estructura fuerte y flexible. Bueno, las ventajas permiten aumentar la eficiencia en el uso de la relación peso-potencia, aprovechando más eficientemente el peso de la máquina para traducirla en tracción. Producen una presión sobre el suelo de entre 2 y 4 veces menor que lo de tracción por rueda, reduciendo significativamente el efecto de compactación del suelo. No. Desventaja: su costo, el cual puede oscilar desde un 20 hasta un 50% más elevado en comparación con un homólogo de caucho, ¿sí? Además, se sabe que el valor monetario destinado al mantenimiento del equipo sobre orugas metálicas generalmente es absorbido por los componentes del tren de rodaje en valores que oscilan el 50%. Pues sí, está bien. Tipo de oruga: según la disposición de los rodamientos de la oruga, se dividen en 4 grupos, cuando están los 4 grupos. Explico un poquito. Esto está un poco más completo, digamos, ¿no? Está un poquito más completo. Bien, pero se va entendiendo, ¿no? Se va entendiendo un poco cómo es la metodología. Me parece interesante. Esto es lo que le quería mostrar. ¿Se está viendo este video? Sí, ingeniero, se ve bien. Bueno, esto es para que vean si una oruga es lento o no.
Está viniendo a más de 30 kilómetros por hora. Quien inventó la oruga es Caterpillar, la empresa Caterpillar. Y hoy por hoy es la empresa que mejor entiende oruga, por encima de John Deere. Y acá en este video queda demostrado. Si hay algo en que superan a John Deere es una empresa monstruo. John Deere dispone de más de 7 millones de dólares anuales para investigar en desarrollo tecnológico para la empresa, cosa que no todas las empresas pueden hacerlo. Pero una deuda en cierta medida que tiene John Deere es la transitabilidad por medio de oruga. Por medio de neumáticos no hay ningún problema, pero por medio de oruga es una deuda pendiente. Ni hablar de los tractores nacionales. Ni hablar. Es mucho más que una deuda pendiente en la Argentina el desarrollo de tecnologías en base al tema oruga. Está bien, el neumático es mucho más versátil, el neumático es mucho más barato, el neumático es mucho más barato su mantenimiento, todo lo que usted quiera. No. Pero bueno, esto un poco para analizar, digamos, cómo va cambiando tecnológicamente, y hoy en día hay tractores orugas que tienen bajos estándares de ruido, muy por debajo de los 85 decibeles, que cuando analicemos un poquito el tema de seguridad en una de las clases, ahí vamos a ver de qué se trata todo ese tema de ruidos, y con una performance desde el punto de vista de velocidad interesante para lo que es un tractor. Bien. ¿Cuál es la altura máxima de un rodado 18.434 y un rodado 18.4R34? ¿Qué respondieron? Hicieron un cálculo, 18.4 por 2 más 34 por 2.54, o sea, esto que está acá por 2, ahora explico bien, ¿no? Entonces dice acá 1.8 metros de alto, o sea, 1,80 m, digamos. 1,80 m. Bien, esa es una respuesta. Otra respuesta. La altura máxima de un rodado 18.434 y 18.4R34 es de 1,55 metros o 61 pulgadas. La diferencia entre ambos rodados radica en la letra R, que nos indica que este tipo de neumático es radial. Punto. Bueno. Otra, también unos cálculos muy parecidos, de 1,80 m. Muy parecido al anterior, 1,80 m. O sea, entre 1,80 m y 1,55 m. ¿No? Pero aparentemente, de acuerdo a estas respuestas, ambos rodados tienen la misma altura. ¿Cómo analiza el 1,55 metros? No sé, no tengo idea, pero bueno, es la respuesta ahí está. Otra. El 18.4-34 significa que es un neumático convencional con 18.4 pulgadas de ancho de pisada y 34 pulgadas de diámetro en la línea. Tiene una altura de 1.650 milímetros. El 18.4R34 significa que es un neumático radial. La altura es de 1.676 milímetros. O sea, un poco más alto, según lo que dice acá. La diferencia de altura, antes de colocarla, se podría decir que es debido a la estructura de la cubierta y el fabricante. La diferencia de altura que se puede encontrar entre el neumático convencional y el radial, desde nuestro punto de vista, es debido a la dureza de los flancos.
En las radiales, los flancos están formados por una sola capa en forma radial, lo que provoca que sean blandos y que cuando adquieran cargan, se deformen, ocasionando una disminución de su altura con respecto a un convencional. Miércoles, acá dice que es más bajo y resulta ser de que acá me dice 1676 milímetros versus 1650 milímetros. ¿En qué quedamos? ¿Entiende? ¿El análisis que están haciendo ustedes es el mismo que hago yo? Hola. Pero lo que entiendo es que ahí está hablando de la diferencia de la goma fuera sin colocar y luego con carga es que recibe ese aplastamiento, digamos, es lo que puedo entender. Ah, puede ser, bueno, sí, o sea, el peso bajo carga. Bueno, puede ser. Por ahí puede ser de que sea, de que quiera decir eso. Así como está medio redactado, está un poquito confuso, ¿no? Pero pongamos que quiera explicar eso. Se deforman ocasionando una disminución de su altura con respecto a un convencional que consta con la misma cantidad de tela en los flancos como en la cima, provocando que se deformen menos los flancos cuando se aplique carga y no varíe tanto su altura. Bien, más o menos. Después analizaremos si es 1650, 1676 y toda esa altura. A ver si hay otra. Bueno, yo no puse todas las respuestas, chicos, porque si no íbamos a estar bastante tiempo, digamos. Fui analizando las que me entendía más interesantes para poder evaluarla. Y ahora sí voy a hacer un comentario o un análisis de cómo es esto, ¿no? Entonces, el convencional. Está claro que el concepto de la diferencia entre convencional y radial quedó. O sea, que el convencional tiene telas en forma, por eso se llama convencional o de carcasa diagonal, tiene telas que van en forma diagonal cubriendo tanto cima, de que estamos hablando de la cima del ancho de pisada, la parte pisada se llama cima, y de que estamos hablando de los flancos de los costados de neumático. Bien, eso quedó claro. Y también quedó claro que a nivel radial tiene una sola tela en los flancos, como explicaron, tiene una sola tela, ¿sí? Una malla acero con una sola tela, y después tiene forma radial en la cima, o en el ancho de pisada, una serie de telas. Y eso hace a una estructura muy distinta a lo que sería un convencional. Perfecto. Lo que noto que no quedó claro, y que por eso lo vuelvo a tomar, porque en la clase se mostró eso, creo que lo expliqué yo y no sé si los otros colegas también lo hicieron, pero en la clase que yo hablé de rodado estaba, por eso traigo a cotación estas imágenes, donde aparece esto. Capa colocada formando ángulo de 40 a 45, estructura rígida, relación altura-ancho 0,85. Las presiones mínimas de inflado de 106, casi 107 a 200 kilopascales, que llevada a libra por pulgada cuadrada, estamos entre 18 y 30 psi o libra por pulgada cuadrada. Esa es cómo caracterizo a un convencional. Y un radial, bueno, aquí ven una sola tela, y las otras telas, digamos, en forma radial, la cima, donde también habla de una serie de condiciones, capa colocada en forma radial, banda acero, estructura rígida en la banda rodadora, relación altura-ancho 0,65. Presiones mínimas de inflado 33 a 100 kilopascales, que en libra por pulgada cuadrada sería entre 5 a 15 psi. Siempre se habla de la mitad de presión comparado con el convencional. Bien. Ahora, hablando de altura, solo tenemos que determinar la altura del flanco, la parte de arriba y la parte de abajo, y el diámetro de la llanta. Eso es lo que tenemos que determinar. Entonces, si analizamos, 18,434 es 18,4 por 0,85.
O sea, ¿qué quiere decir esa relación de 0,85? Quiere decir que el alto de la rueda es un 85% del ancho de la rueda. Por eso 0,85. Entonces da estos valores, ¿sí? Multiplicado por 2,5 da 39.1 centímetros. ¿Sí? Bien. Y creo, sí, escucho. Quiere decir que la relación esta 0,85, ¿qué significa? Significa que el alto es el 85% del ancho. ¿Sí? No es igual, como en toda la respuesta contestaron. No es igual. El alto para un convencional es el 85% de su ancho. Por eso la relación es 0,85. ¿Contestada la pregunta? Bueno, quiere decir que como tengo 39,1 acá, también tengo 39,1 acá abajo. Y tengo 85 de diámetro, 163.2. Después, el peso sobre carga, que es esto que está dibujado acá, el peso sobre carga, lo achica un poquito más a ese neumático, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero digamos, sin contar ese peso sobre carga, el neumático tiene 163 centímetros de altura. El convencional. ¿Y qué pasa con el radial? Y con el radial, entonces es el 65%. El alto corresponde al 65% de su ancho. Eso es lo que dice un radial. Por eso la relación 0,65, bueno, da 29,9, 2 veces 29,9, porque tenemos la parte de arriba del neumático y la parte de abajo, más 85, que corresponde en centímetros a lo que sería el diámetro de la llanta, 145 centímetros más o menos lo que es la altura de ese rodado. ¿Esto quedó claro? ¿Esto quedó claro? Bueno. Sí, profesor. ¿Quieren sacarle fotos? Sáquenle foto a esto. Entonces ahí ya quedó bien claro cómo es el tema. ¿Está? Otra aclaración. Estos valores están expresados en pulgadas. 18,434. Estos valores acá están expresados en pulgadas. También, sobre todo el ancho, el diámetro de la llanta casi siempre va a estar en pulgadas, pero el ancho de un neumático puede estar expresado en milímetros. Ustedes pueden encontrarse con 600 R34, por ejemplo, o 600-34. Ese 600 está expresado en pulgadas, no señor, está expresado en milímetros. Ojo con eso porque después, digamos, puede llevar a confusión. Entonces, el ancho puede estar expresado en pulgadas o puede estar expresado en milímetros. ¿Sí? Y puede ser, y esto ténganlo muy en cuenta, sobre todo en los radiales, que puede ser que aparezca acá 18,4/60 o /75 R34. En ese caso, ¿qué me está diciendo? Es ese /60 /75, que deja de tener una relación de 0,65 y tiene una relación de 0,60 o 0,75. ¿Sí? Quiere decir que el alto para ese neumático especial, cuando aparece acá una /60 o una /75 para ese neumático especial, lo que me está diciendo es de que el alto es 75% o 60% del ancho. ¿Se entendió eso? Hola. Sí, Sí, entendió. Sí, profe. Bien. Bueno, quedó claro entonces. Vamos a otra cosa.
Ventaja y desventaja de motor turboalimentado, intercooler y turbo aftercooler. Bien. Existen 3 sistemas de aspiración de aire del motor, esto es una respuesta. Los aspiración normal, sobrealimentado, entre paréntesis turbo, y sobrealimentado con intercambiador de calor, que son los intercoolers. Bien, hasta ahí está perfecto. Las ventanas, entiendo que serán las ventajas, de un motor turboalimentado son que un turbocompresor forza y hace ingresar al cilindro un peso mayor de aire del que el motor es capaz de aspirarlo normalmente. No entra mayor peso y mayor cantidad de aire. Entra mucho más rápido. Después, en todo caso, lo conversamos. De esta manera, aumenta la cantidad de oxígeno que puede entrar en combustión y aumenta la potencia en un 20% aproximadamente. Entra más rápido el aire y ese ingreso más rápido hace de que tenga un incremento de potencia. Porque entra aire, o sea, comparativamente, entra más aire, comparativamente con el normal. Por ahí pasa la cosa. Ventaja de motor turboalimentado intercooler. La compresión de aire, por acción del sobrealimentador, eleva su temperatura, disminuyendo su densidad, por lo que la masa de aire es menor para el volumen aspirado. ¿Sí? Este aspecto lo podemos compensar con la incorporación de un intercambiador de calor que enfría el aire que ingresa al motor, mejorando de este modo la potencia desarrollada. En este caso, al enfriar el aire, ahí se logra incrementar mayor cantidad de aire dentro del cilindro. Con el turbo no, con el intercooler sí. Mejorando de este modo la potencia desarrollada en el mismo. Aumenta la potencia en un 30-32% aproximadamente. Perfecto. Turbo aftercooler. La diferencia con el intercooler es que este está ubicado después del compresor. Bien. Y solo se encuentran motores con turbo donde hay 2 intercambiadores. Claro. Intercooler está entre los 2 intercambiadores, aftercooler después de los intercambiadores. El primero se encarga de enfriar el aire del primer turbo y el segundo sería el aftercooler. Bueno, su trabajo es reducir el calor producido por la compresión y la fricción. ¿Sí? La ventaja de un motor con turbo es su mayor consumo de combustible, pero también me entrega mayor potencia. ¿Sería, no? Bien, perfecto. Esto está un poquito bien. A ver qué dice por acá. La ventaja de un turbo en un motor es que nos permite obtener más potencia debido a forzar la entrada de aire, más peso de aire al cilindro, y por lo tanto mayor es la explosión generada. Y si se le agrega un intercooler, que es un intercambiador de calor, permite bajar la temperatura del aire proveniente del turbo. Se encuentra entre el turbo y el múltiple de admisión. Como es aire frío, es más denso en el mismo volumen. Sí, señor. Sí, señor. Por ende, entra más aire al motor, aumentando más la potencia. Perfecto. Con respecto al del turbo solo. Estamos totalmente de acuerdo. El aftercooler es similar al sistema turbo-intercooler, con la diferencia que después del intercooler se encuentra otro turbo con su correspondiente disipador de calor denominado aftercooler. Sí, esto permite un doble enfriamiento y un aumento del aire que ingresa al motor mucho mayor que los sistemas antes mencionados. Sí, señor. La desventaja de los turbos es que a mayor cantidad de aire que ingresa al cilindro será mayor la cantidad de combustible que necesitará para seguir manteniendo la proporción de aire-combustible. Perfecto. También debido a que se encuentra en la parte externa del motor y que se encuentra unido al mismo mediante cañería, podría producirse que se aflojen o se rompan dichas cañerías provocando ingreso de elementos dañinos para el motor. Bien. Bien la respuesta. Bueno, acá aparece cajas de cambio PowerShift, Full PowerShift y caja inteligente, que es la continuación de la respuesta.
porque también creo que eso se pregunta. Power Shift. No todas las marchas se cambian bajo carga. Ajá. Lo normal es que la caja principal sea bajo carga, mientras que la caja de grupo on the move, es decir, sin pisar embrague, modelos de interrupción de potencia breves. Full Power Shift, caja de cambio en la cual todas las marchas están bajo carga. Esto permite ajustar automáticamente. En movimiento, dice Ramón, que es lo que le permite cambiar, o sea, cambiar el sentido de avance para atrás o para adelante sin pise, en movimiento. Perfecto. Que tampoco es recomendable porque como sufren los mecanismos, no se recomienda, digamos, los fabricantes de tractores no te recomiendan eso. No, por supuesto, estamos de acuerdo, bien, gracias Marco. Entonces, Full Power Shift, caja de cambio en la cual todas las marchas están bajo carga. Esto permite ajustar automáticamente la velocidad óptima del tractor, un mayor confort de marcha y una disminución en el consumo, recomendable será para trabajo de mucha demanda de potencia. Caja CVT, caja con variador continuo, es la caja más evolucionada, la más compleja, no hay posiciones fijas, todo es variable y permite obtener un número infinito de relaciones de velocidad. Se trata de una transmisión sin escalonamiento en la cual la gestión se realiza desde una central electrónica en el tractor. Si el trabajo es de transporte, este es muy superior. Bien, perfecto. Y la transmisión Dyna-BT de marcha infinitas, la transmisión Dyna-BT de los tractores es una transmisión continuamente variable, tanto en posición de avance como de retroceso. La transmisión de potencia puede ser hidrostática, mecánica o ambas, hidrostática y mecánica. Dicha transmisión consta de una bomba y dos motores hidrostáticos que varían sus ángulos. Perfecto. Para aumentar, disminuir e inclusive permite el bloqueo del flujo de aceite, ¿sí?, que se encargan de generar potencia para el retroceso y la velocidad baja. A velocidad media, la potencia es obtenida tanto hidrostáticamente como mecánica a través de engranajes y reductores, y a altas velocidades o de transporte se bloquea el sistema hidrostático y el movimiento es mecánicamente en su totalidad. Este tipo de transmisión nos permite controlar de manera independiente las velocidades con respecto a las revoluciones del motor, los que nos proporcionan una mejor economía de combustible. Perfecto. Sí, señor, eso es. Clarito. Bien. Bueno, acá un poquito habla del turbo, habla del intercooler, habla del aftercooler, mucho más sencillo a nivel de respuesta, ¿no? El aftercooler cumple una función parecida a la de intercooler, la diferencia es que está ubicado después del turbocompresor y solo se encuentran motores con turbo de descarga secuencial con dos intercambiadores, es decir, donde hay dos coolers. Bueno, bien. Esta pregunta la entendieron un poquito mejor, buscaron, investigaron, analizaron y hicieron tal vez un corte y pegue o lo comprendieron mejor, pero quedó bastante clara la respuesta. Bueno, acá pone ventajas, motor más chico, mayor potencia, menos peso, desventaja, mayor consumo de combustible, el turbo alimentado, ¿no? Dejar de enfriar el motor es más viejo, mayor mantenimiento. Turbo alimentado con intercooler, aire más frío, mayor potencia, mayor cantidad de aire en el mismo volumen del cilindro, mayor gasto de combustible, mayor mantenimiento, como de ventaja. Turbo aftercooler, el aftercooler es un radiador de aire que se encuentra entre el motor y el segundo turbo. Las ventajas, aire más frío, más potencia, la desventaja, mayor consumo y mayor mantenimiento. Bueno, bien. Vamos a hacer unas aclaraciones con respecto a este tema, sobre todo el tema de lo que son las transmisiones, las cajas de velocidad. Creo que en clase pasada alguien me dijo, ingeniero, no se habló o va a hablar o no va a hablar de transmisiones. Bueno, le dije, bueno, vamos a hacer un análisis y después, en todo caso, yo iba a hacer algunas explicaciones con respecto a
a la parte de caja de velocidad que corresponde a la transmisión. Bien, en primer lugar, dice que esta caja de velocidad permite con su juego de engranajes seleccionar una relación entre la fuerza y la velocidad que genera motor y las ruedas motrices. Posibilita inversión del sentido de marcha. Bien, eso es la caja de velocidad cual fuera. La mayoría de las cajas de velocidades viene de marcha variable y oscila entre 8 y 12 o secuenciales que pueden llegar hasta en los motores, en los tractores modernos, pueden llegar a más de 48 cambios. ¿Sí? Y 2 a 4 las de retroceso. Hoy en día son más. Pueden llegar hasta 16 cambios de retroceso, dependiendo del tipo de caja. Normalmente la marcha más alta es utilizada para transporte, sí, eso es cierto. Por lo general es así. Los cambios pueden estar accionados mecánicamente o hidráulicamente. Totalmente de acuerdo. Ahora, fíjense esto, y aquí está el punto clave. El día de mañana, si ustedes tienen la posibilidad de comprar, contratar, de asesorar el tipo de tractor a seleccionar, uno de los puntos clave es la transmisión. O sea, la potencia que va a entregar ese motor, porque ese tractor necesito que me entregue una cierta potencia para poder armonizar con las herramientas, con la máquina que va a traccionar. Totalmente de acuerdo. Eso por un lado. Que esa potencia del motor, dependiendo del tipo de tractor, ustedes ya saben que va a entregar un cierto porcentaje a la barra de tiro. Y que la potencia que yo realmente necesito tiene que estar en la barra de tiro para poder armonizar y traccionar con la herramienta o máquina que va a traccionar. Perfecto. Pero además, es importantísimo tener conocimiento de su transmisión, de su caja. Entonces, fíjense, ustedes pueden tener este tipo de tractor. Tiene una primera, una segunda y una tercera. Entonces, si selecciono la tercera, selecciono la segunda, ¿sí? A 2000 vueltas por minuto me consume 9,4 litros por hora. Si quiero aumentar a una marcha mayor para traccionar, no tengo suficiente vueltas del motor, suficiente potencia en cierta medida para esa marcha, a nivel de relación. Y eso puede ser muy peligroso, y me puedo quedar corto inclusive. Ahora, quiero bajar una marcha en esa posición, es imposible. No tengo otra marcha por debajo donde pueda bajar una marcha y poder traccionar dependiendo los cambios en las condiciones del terreno. Yo puedo ir trabajando en un suelo y me encuentro con mayor cantidad de maleza, me encuentro con un suelo un poco más mosaico, en donde vengo de un suelo relativamente blando y de golpe en un suelo un poco más firme, más tosca, más duro, más arcilla, más adhesivo. Bueno, todo eso, y tengo que bajar un cambio. Y no me permite el tractor. Conclusión. Las cajas de cambio tienen que ser secuenciales y tienen que haber, digamos, tiene que estar una marcha sobre la otra, ¿no? Quiere decir que eso me va a permitir manejar velocidades y me va a permitir manejar consumo de combustible. Entonces, en este tractor, ¿puedo incrementar la velocidad, ir a mayor velocidad? Por supuesto que sí. Voy a tener un menor consumo de combustible pasando a una mayor velocidad porque la tracción me permite hacerlo y manejo mejor las marchas cuando estoy trabajando con algo más liviano. Por ejemplo, ¿por qué voy a ir con una marcha más lenta? ¿Me puedo ir más rápido? Por supuesto que sí, consumo menos combustible.
¿sí? O necesariamente tengo que bajar una marcha. Voy a consumir más combustible, pero voy a poder traccionar sin mayores problemas. Entonces, la superposición de los cambios es necesario y fundamental en una caja de cambio. Ese escalonamiento de marchas sí o sí tiene que existir, tanto para la marcha hacia adelante como para la marcha hacia atrás. Y esa secuencialidad hoy nos da todo este nuevo sistema de caja. Ustedes hoy leyeron o escucharon cuando leía las cajas BT o las cajas Dyna, de marchas infinitas, pero secuenciales, ¿sí? Con escalonamiento. Sí o sí tiene que haber eso. Si no, estamos en el horno. Fíjense, tengo un trabajo pesado y tengo un trabajo liviano. Puedo ir a dos marchas. ¿Sí? En este trabajo puedo ir en una marcha donde voy a 2.500 revoluciones con un consumo de 250 gramos por kilowatt de potencia, y voy aquí a 2.000 con un consumo de 227 gramos por kilowatt de potencia. ¿Esto va a depender de la potencia del tractor? Por supuesto que sí. O sea, yo puedo ir a una marcha más elevada, menor consumo de combustible por kilowatt de potencia requerida, y por ende eso me va a permitir tener un ahorro. En este caso, un 9% de ahorro. ¿Qué significa eso? Significa que debo saber seleccionar las marchas para trabajar armónicamente tractor con herramienta. ¿Sí? Por eso, insisto, conocer la potencia del tractor, perfecto. Conocer la potencia de la barra de tiro, perfecto, para armonizarlo con la herramienta. Pero también las selecciones de marcha a mí me va a permitir tener ahorro de combustible. Y eso en el 99% de los casos, técnico y operario no saben manejar. Ponen una marcha más o menos porque saben que a esa marcha el tractor tira, no va forzado y no veo humo saliendo por el escape, si tiene el escape o lo que fuera. O me va indicando las consolas del tractor una marcha acorde y relativamente buena. ¡Pum! Terminó. Pero saber un poquito más, sacarle más jugo, más provecho a todo esto es interesantísimo. Más hoy en día con lo que vale el combustible. Entonces, fíjense en este caso de liviano. Aquí, por ejemplo, ¿para qué? Si la actividad que va a hacer ese tractor va a ser de llevar carritos, nada más, llevar carros, ¿para qué miércoles le pongo los lastres? ¿Para qué? Le saco los lastres. Lo aliviano ese tractor. ¿Sí? Voy a estar gastando combustible al divino botón. Entonces, fíjense, a 2.500 vueltas, 450 gramos por kilowatt de potencia, y paso a 1.600 vueltas en una marcha más rápida, voy más rápido, aumento su capacidad operativa, pero a su vez también disminuyo el consumo de combustible. Y en este caso, comparativamente, las tareas livianas, si armonizo mejor la marcha, es donde más gano ahorro en combustible. Y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta, siendo operarios, siendo tractoristas, siendo técnicos, no tenemos en cuenta eso. Bien. Entonces vienen las cajas de cambio, los distintos tipos de cajas de cambio. Hoy en día lo más comunes son las sincronizadas, ¿no? Poseen engranaje de toma constante por un mecanismo. Ahora vamos a ver un video cómo se mueve, iguala la velocidad de giro, permite acoplar, esa es la palabra, los engranajes en pleno movimiento. Perfecto, en pleno movimiento. ¿Sí? Porque ahí están los selectores, ya vamos a verlo
en detalle. Esto es interesante tenerlo en cuenta, así porque es una síntesis de lo que para que entendamos qué es PowerShift, qué es PowerMatic, fundamentalmente. Entonces, 3 tipos de caja, cambio bajo carga. Comercialmente llamado PowerShift o PowerMatic, bajo carga. Después vamos a aclarar inclusive qué significa eso de cambio bajo carga, que hasta ahora ninguno me preguntó. Se entiende como que lo dan por hecho. Pero estoy convencido que hay un número importante de alumnos que están escuchando que no saben qué significa cambio bajo carga. Y está el cambio bajo carga sin embrague. ¿Por qué aparece esto? Llamado full power shift. Entonces, los tractores más viejos, los viejos anhelos en la Argentina, los tractores Macrosa, que es un desprendimiento de ese anhelo que puso una fábrica y después desapareció, te tenía que parar arriba del embrague para meter los cambios. Y entonces que vos venías con el tractor traccionando, moviendo, apretaba el embrague, y para que entre esos cambios, entraba te rompo todos los dientes. Era que y entraba el cambio y salía otra vez zapateando el tractor viejo. ¿Sí? ¿Qué perdía? Capacidad de trabajo. En esa secuencia de cambios que bajaba las vueltas el tractor para que entre la marcha y seguir de vuelta, perdíamos mucho tiempo relacionando. Entonces aparece el cambio bajo carga, que con embrague, apretábamos el embrague, ¡pum!, tirábamos los cambios como hacemos con nuestros vehículos hoy en día, y no baja las vueltas del tractor para hacer ese cambio, no baja. Las mismas vueltas van haciendo los cambios. Y después viene la caja bajo carga sin embrague. Entonces ahí la única que necesita para hacer el cambio es la primera y alguna marcha atrás. A partir de ahí hay todos secuenciales sin embrague. Se va tocando la palanca nomás y va aumentando la relación, digamos, en función al esfuerzo que necesita. Y la caja inteligente, bueno, ya son las automáticas que conocemos vulgarmente como automáticas. Entonces tenemos un esfuerzo de torque de rueda, un esfuerzo de giro, un esfuerzo de torque, y eso hace a la relación de qué esfuerzos de tiro estoy necesitando. Entonces baja cambio, sube cambio automáticamente. Igual que en los vehículos, digamos. En el caso de un vehículo está en relación a la velocidad. En el caso de un tractor está en relación a la potencia que está generando. Bien. Cambio bajo carga. Bueno, acá permite hacer los cambios sin detener la marcha del tractor, es lo que estábamos hablando. Incorpora una serie de embragues dentro de la caja. Algunos embragues son hidrostáticos, ¿sí?, o hidráulicos, que hacen todo ese movimiento. Perfecto. De esta manera la caja alcanza a reaccionar antes que falta de inercia o detenga el vehículo. ¿Qué era lo que yo le decía? Antes venía una falta de inercia, pues se frenaba el vehículo al hacer el cambio, ¿sí? Entraba el cambio y en un cambio mayor empezaba a querer zapatear el tractor hasta que se acomodaba y seguía trabajando. Hoy en día eso no existe, eso no sucede. Por este cambio de relaciones o de caja. Y bueno, era lo que yo le decía, o sea, la sin embrague, la primera es manual, y después ya son en forma automática, no automática, sino a través de solo tocar la palanca. Se lo toca la palanca hacia adelante y va cambiando los cambios, o se lo hace hacia atrás y va reduciendo los cambios en función a las necesidades que uno busca. Y la caja inteligente tiene sensores de par, de ese esfuerzo de torque o par dentro de lo que sería los rodos. Bien, esto es un sistema mucho más difundido, digamos.
Y acá en este video, ¿se ve el video? Hola. Sí, ingeniero, ¿se ve? Bueno. Esto lo que están viendo esto sería la parte de la palanca que aprieto para movilizar el embrague. Esto es toda la parte de embrague. Y estas son las cajas. Estas son las cajas sincronizadas. Entonces, uno mueve el cambio y lo único que se desplaza son unos brazos que encastran con los selectores en pleno movimiento. Esto es el embrague. Este sería la continuidad de la palanca de embrague. Ahí se aprieta, empuja, digamos, todo el mecanismo para hacer los cambios. Acá están los discos de embrague, distintos discos de embrague. Ahí está el despiece, la grapodina, y después todo, estos son los discos, el disco de embrague, todo el conjunto que hace el embrague, esto sería el volante. Y ahí ven cómo se mueve el selector, que engrana con los otros selectores. Está mostrando las distintas marchas, digamos. Y ahora va a mostrar en detalle cómo es ese movimiento de selector. Esto es lo que sucede en una caja de cambios de un vehículo, ¿no? Acá se ven más detalles. Esto sería el selector, que está moviendo el engranaje, cómo se mueve. Y cuando encastró, entonces mueve todo el eje, y eso es una nueva marcha. Y esa copla, esto no gira y esto gira. Sigue estando en movimiento. Ahí se acopla otra vez, el movimiento, hace que el eje gire. Y estas son las cajas inteligentes. Con una serie de anillos en función al torque que tiene a nivel de rueda, va cambiando y va generando los distintos cambios. ¿Ven? Va seleccionando el sistema de anillo en función al esfuerzo que requiere. Bueno. Entonces, como para recordar nomás, transmisiones Dyna-BT de marcha infinita, es una transmisión continua electrónica que identifica mejor la rotación para una velocidad definida. Era un poco lo que escribieron ustedes. Eso que hace, optimiza rendimiento y consumo de combustible. Bien. PowerShift, PowerMate, transmisión hidráulica, permite realizar cambio bajo carga. En la actualidad, los PowerShift sin embrague, o solo con la primera usando el embrague, similar a lo del Full PowerShift. El Full PowerShift en cierta medida se deja de usar en la actualidad, son todas PowerShift con esa ventaja de que es sin utilización de embrague. Entonces, transmisión electrohidráulica permite realizar cambio bajo carga sin embrague al seleccionar velocidad de trabajo. La caja selecciona cambio hasta llegar al régimen nominal del motor, ¿no? Para trabajar con su máxima potencia disponible. Turbo Aftercooler, motores con 2 turbos y 2 intercambiadores, para que suceda eso. El Aftercooler está ubicado después del turbocompresor, la diferencia con el intercooler, ¿no?
el intercooler ubicado entre los dos turbos, el aftercooler ubicado a la salida del segundo turbo, por eso inter y after, ¿no? Para aclarar un poquito nomás los conceptos, ciertamente, o dejar más en claro. Bien, aquí hay ejemplos. La línea MASEI viene con la transmisión BT de marchas infinitas. Hay una línea John Deere, ¿sí? La línea 9R, versión de 470 a 570 HP, los tractores. Hay uno que está cercano a los 700, con motor Power Turbo Intercooler, ¿sí? Y transmisión Power Shift, de 18 más 6 velocidades secuenciales. Y después tractor New Holland, en la línea de 9700, con motor de 620 a 682 HP. Fíjense que esto que ustedes están viendo acá, estos son tractores doble tracción. En este caso es un articulado, en este caso es más compacto, en este caso ruedas similares, de tamaños similares, pero pueden ser tractores doble tracción compacto de ruedas más chicas que confunden con la tracción asistida. Fíjense qué dice aquí. Transmisión full power shift, o sea que hace sin embrague, solo la primera y la primera marcha atrás. Sistema hidráulico de centro cerrado. ¿Qué me quiere decir esto? Hoy en día los tractores, desde el punto de vista hidráulico, se busca que sea centro cerrado. ¿Por qué? Porque de esa manera todos los distintos puntos, ¿sí? O elementos movidos en forma hidráulica se mueve independiente. Y este circuito de centro cerrado es solo ¿para qué? Para que pueda tener mayor flujo de aceite para los elementos a comando, a distancia a comando. O sea, para, por ejemplo, levantar una raja a distancia a través de las mangueras que se enganchan en el hidráulico, en la parte trasera, ¿sí? O una sembradora, o la turbina, etcétera, etcétera, de una sembradora para que trabaje mejor. Entonces va el flujo prácticamente hacia esa zona sin mayores problemas. Pues si fuese el flujo abierto, el circuito que realiza el aceite hidráulico es recorrer todo el circuito del tractor hasta llegar a los comandos a distancia. Entonces le falta caudal para mover todo eso. En cambio, el circuito cerrado va más directo a eso, ¿no? Y fíjense, hoy en día, la cantidad de litros por minuto, de 166 a 282 litros por minuto. Para poder tener una sembradora, por ejemplo, con 2 o 3 turbinas, que después vamos a hablar de por qué las turbinas en la sembradora para siembra directa, por ejemplo, y para levantar la sembradora, siempre hablábamos de un caudal mínimo de 120 litros por minuto. Los tractores con 80 litros por minuto, que no son viejos, estamos hablando de 5 años para atrás, se quedaron cortos con eso. Entonces, ¿qué sucede en el campo? ¿Qué es lo que vemos en el campo cuando decimos se quedaron cortos? ¿Qué le pasa? Entonces vemos que cuando queremos levantar la máquina, primero levanta un lado, después despacito va levantando el otro, y después lentamente se va abriendo el marcador, por ejemplo. Sin embargo, con flujo rápido, la máquina se levanta, baja sin ningún tipo de problema, de forma rápida, y todos los componentes de esa sembradora se mueven sin ningún tipo de problema, sin pérdida de tiempo. Con 120 litros por minuto lográbamos eso. Hoy, vamos a hablar de sembradoras, me estoy adelantando nada más, pero hoy las sembradoras son modulares, son módulos de 11 cuerpos. Entonces, ¿cómo incremento mayor cantidad de surco? Bueno, aumentando los módulos, ¿no?
Y eso, cada módulo va a tener una turbina mínimo para trabajar. Entonces, si yo pongo 3, 4 módulos, son 3, 4 turbinas. Si no tengo estos caudales en el tractor que está adelante, empiezo a tener problemas. Por eso que hoy en día, fíjense ya la cantidad de caudal, ya dejamos de lado el 120 también. Antes dejamos de lado el 80, con 120 estábamos re contentos. Hoy nos quedamos cortos con el 120, ya pedimos más. Entonces, hay tractores que ya están poniendo un exceso de caudal y con centro cerrado a nivel de hidráulico. Bueno, mantenimiento más importante. ¿Hasta acá se entiende, chicos? ¿Se está entendiendo esto? Hola. Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? Mantenimiento más importante en tractores. Para tener un uso correcto y óptimo, el mantenimiento que debe tener un tractor es revisar el nivel de aceite, la presión de aire en neumático, el nivel de agua en radiador, correa y el estado de las mangueras. Por último, y no menos importante, es que teniendo en cuenta que lo que más consume un tractor es aire, es importante el mantenimiento del sistema de admisión. Bueno, eso es una respuesta. Otra. A pesar de que todos los sistemas anexos al motor sean esenciales, el mantenimiento más importante es el del sistema de admisión y escape, ya que lo que más consume el tractor es aire, relación de 20.000 litros de aire por litro de combustible. Debe ingresar aire limpio al motor. Bueno, otra pregunta, otra respuesta. Generalmente todos los mantenimientos son importantes para un sistema, pero vale aclarar que el tractor funciona con una relación de aire-combustible de 20.000 litros de aire por litro de combustible. Por eso debemos hacer hincapié como técnicos el día de mañana en que nuestro tractor pueda hacer esa relación lo más eficiente posible. Por eso debemos tener en cuenta siempre el mantenimiento del filtro de aire como principal, así como también los demás filtros. Todo más o menos en el sistema de admisión, está dentro de mantenimiento más importante. Bien. Si bien todo lo que tenga que ver con el mantenimiento general del tractor es importante, ¿de acuerdo? Hemos llegado a la conclusión de que lo primero que hay que tener presente a la hora de la labor agrícola, tanto sea en labranza, siembra, cosecha, es la correcta limpieza de 3 a no más de 5 veces y posterior cambio del filtro de aire, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, ya que lo que más absorbe el motor es aire. Bien, acá ya incorpora a nivel de limpieza ese filtro de aire, ¿no? En algunos casos hablaban del sistema de admisión, en otros casos hablaban del sistema de admisión con la limpieza de los filtros, y aquí ya hace una mayor aclaración en cuántas veces puedo limpiar ese filtro, no es eterno, y eso es importante tenerlo presente. Bien. En relación peso por eje, ¿qué consideraciones se debe tener en un tractor de tracción simple y por qué? Bueno, en la relación peso por eje, este debe ser 70% en la parte trasera, 30% en la delantera, estático, 85-15 dinámicamente, no más si no vuelca y aplastaría al operario. Primera respuesta. Otra respuesta. La relación de distribución del peso de un tractor de tracción simple con respecto a su eje es del 70% en los ejes traseros tractivos y un 30% restante en los delanteros directrices. Esto se debe a la prevención de vuelco del vehículo. Sin embargo, dependiendo del implemento que se utilice con el tractor, esta relación puede llegar hasta el 80% en ruedas tractivas y un 20% en ruedas directrices. Bien. Todavía no está claro, digamos, qué es lo que tenemos que, las consideraciones. Entonces se habla de la relación relación peso por eje, pero las consideraciones, es decir, para evitar posibles accidentes, todavía yo no veo acá un poquito claro. En la relación peso por eje debe ser de 70% en parte trasera, 30% en parte delantera, en parte delante, con tractor parado. Trabajando esto empieza a variar.
y se puede tener un rango de 80-20, 80-15, no más que eso. En caso de que se pase esa relación, es necesario agregar peso en la parte delantera para estabilizar esa relación, dado que el tractor hace mucha fuerza en la tracción. Si no tiene el suficiente peso adelante, a la mínima resistencia que opongan las ruedas traseras, el piñón giraría sobre la corona y el tractor se tumbaría, aplastando al operario en caso de no tener una cabina homologada. Y aún con cabina homologada puede llegar a tener serios problemas. Acá habla de piñón giraría sobre la corona. Y esto es importante, esto es lo que estaba esperando en cierta medida la respuesta, si bien no está muy claro, por eso quiero hacer la aclaración correspondiente. Entonces, ¿cuál es la consideración? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros con tractores de tracción simple, fundamentalmente, y tracciones asistidas? Los doble tracción no tanto, pero estos tractores, tanto tracción simple como tracción asistida, son los más utilizados, los más comúnmente que se encuentra en la actividad agropecuaria y lo que más accidentes tiene. Entonces, cuando un tractor empieza a quedar encajado, es decir, a patinar, ¿sí?, el operario insiste en sacarlo de una u otra manera, pero siempre tratando de sacarlo con el tractor funcionando. Hay que tener en cuenta que cuando deja de girar las ruedas, o antes de que deje de girar las ruedas, cuando ya vemos que esto no va, hay que parar. No jorobamos, busquémosle otra alternativa para sacarse el tractor. Pero solo no va a salir. Y puede generar accidentes. Porque acá dice, si no tiene el suficiente peso adelante, a la misma resistencia que se ponga en la rueda trasera, el piñón giraría sobre la corona. No es así. Es más o menos, pero no es. Lo que sucede es lo siguiente. Mientras está patinando no tenemos problema. Cuando deja de patinar y el motor sigue en marcha, pues si el motor se para, bendito sea Dios, pero si el motor sigue marchando, ahí ¿qué es lo que sucede? El motor sigue marchando, hay un movimiento, ¿no? Los pistones van a entregar ese movimiento ¿a dónde? Al cigüeñal. El cigüeñal va a entregar al volante, caja de cambio, después de la caja de cambio un eje que termina en ¿dónde? En el piñón. Ese piñón va hermanado ¿con cuál? Con la corona. ¿Cuál deja de girar cuando las ruedas dejan de patinar? La rueda ya no gira, la corona. Entonces, como el piñón sigue girando, pero la corona ya no es que, por eso es que el piñón giraría sobre la corona. Claro, se va a montar sobre la corona ese piñón porque el motor está funcionando todavía. ¿Y qué hace ahí? Un esfuerzo de torque, de giro, que hace un vuelco antero-posterior. ¿Cuánto tarda el tractor en volcarse? 0,75 segundos. Ni siquiera llega un segundo. Perdió estabilidad, se volcó. Y mucha muerte por accidente de vuelco antero-posterior sucede. Hay una clase de seguridad. Yo no sé si, contéstenme por favor, los otros profesores dieron seguridad, hablaron de seguridad, hablaron de ruido, hablaron de ergonomía, o eso todavía no se tocó. Todavía no, ingeniero. Bueno, entonces eso queda pendiente. Vamos a ver una clase especial, tal vez ahí junto con mecanismo que va a dar el ingeniero Chavar, ahí podemos ubicar un tiempito y vamos a dar seguridad también, para que quede todo cerradito esto. Lo de transmisión ya quedó cerrado. Ya se entendió el tema de transmisión, su importancia. En este caso, es importantísimo tener presente en estos dos tipos de tractores. ¿Sí? Después vamos a tener una clase específica de seguridad y vamos a ver algunos puntos claves a tener en cuenta con seguridad en el tema de tractores, fundamentalmente. Bien. Esto es más cortito todavía la respuesta que pusieron. Relación 70-30 estático y relación 80-20 dinámico. Si la relación se eleva a 90-10, el tractor vuelca hacia atrás. Nunca más 80-20. Hay que considerar si el tractor patina y si el operario se puede salvar. ¿Cómo consideramos eso? No está explicado.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Está escrito. Entonces, ojo con la respuesta. Chicos, ¿por qué? Porque lo que está escrito, escrito está. Escrito está. ¿Sí? No hay que, bueno, ingeniero, pero yo quise escribir y quise poner esto, etcétera, etcétera. No, lo que está escrito, escrito está. Entonces uno lee, ¿no? Los profesores que se encargan de evaluar los parciales, leen, y lo que leen es lo que interpretan, porque lo que está escrito, escrito está. No lo que decir, pero yo quise escribir eso, y qué sé yo, no. Lamentablemente no tenemos la lamparita de cristal, ni somos adivinos para saber qué quiso poner cada alumno. Entonces se interpreta lo que está escrito. Y muchas veces lo que está escrito es muy ínfimo a lo que se está preguntando. ¿Sí? ¿Está? Ténganlo presente, ¿eh? Ojo, porque después van a tener los problemas y sus consecuencias. Bien, hasta acá llegamos con estas actividades. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna duda quedó? ¿Se entendió? Sigan con los informes. No importa que tengan algunos problemas, pero en estos casos así, que vamos haciendo las aclaraciones, yo creo que a ustedes le va quedando más claro todavía los conceptos. ¿Es así o me equivoco? Así es, ingeniero. Bien, entonces no tengan miedo en los informes. A nadie se le castiga, ni mucho menos. Simplemente se hacen las aclaraciones. Y volvemos a reiterar, ojo con las respuestas muy escuetas, muy light, sin mucha información, porque después van a tener los inconvenientes que siempre tienen en los parciales. Ojo con eso. Bien. Bueno, dejo de compartir y vamos a retomar. Marco, vos no te quedó nada con respecto a la labranza secundaria, ¿no? Vos ya diste todo. Marco, ¿estamos? ¿Se fue? Parece que se fue. Bueno, entonces vamos. Ingeniero, disculpe. Sí, escucho. La cuestión de los informes, esto ya realizado, ¿hay que volverlos a enviar modificados? No. Los informes son simplemente, o sea, no tiene nota. Lo que sí decimos nosotros es que tenemos en cuenta los informes, tenemos en cuenta quién escribe los informes, quién participa. Por ejemplo, ustedes aprueban un parcial con 6, ¿sí? Con 6 aprueban, regular o promocional. ¿Sí? Entonces, suponemos que están, por ser el primer parcial, entre un 5, un 5.50, participa en los informes, presenta informes, está, bueno, perfecto, ¿sabe qué? Vamos a, por esta vamos a ponerle un 6. ¿Sí? Un 6, por ahí nosotros solemos decir, un 6 ojo. ¿Qué pasa con ese ojo? Y somos como el banco nosotros. Nosotros podemos prestar, en vez de prestar plata, prestamos puntos, ¿no? Pero somos mucho más usureros que el banco, pero muchísimo más usureros que el banco en la devolución de esos puntos. Entonces, el primer parcial ponemos 6, ojo. Ahora, el segundo parcial, ese que le dimos, le va a tener que esforzar y me va a demostrar ese esfuerzo. Con un 7, con un 8, tranquilamente. ¿Sí? Así más o menos nos manejamos. Y estos temas de informe ayudan porque cuando tenemos esas dudas nosotros decimos, bueno, pero participa, presenta informe, se esfuerza, bueno, en fin, uno tiene ya cierto conocimiento del alumnado. ¿Está? Así es. Bueno, sigo. ¿Contestada la pregunta? Sí, correcto. Gracias.
labranza. Bien, bueno. Bueno, vamos a empezar con la labranza, retomando un poquito ese tema. ¿Todos me escuchan? ¿No hay problema? ¿Hola? Sí, profesor. Sí. Bien. Sí, profesor. Vamos a compartir entonces. Bueno. Bueno, ustedes, el ingeniero Chaval le habrá explicado, le habrá comentado una herramienta que se llama rastra de dientes, ¿sí? Que es esta que están viendo en esta imagen. Tiene bastidor, tiene distintos tipos de cuerpo y se utiliza, digamos, para ya acomodar lo que es la cama de siembra en la labranza secundaria. Pero también muchas veces se utiliza esta herramienta más pesada que la comúnmente se conoce a nivel mercado. Son estas son mucho más pesadas. Y esto se utiliza en el cultivo del arroz. Incluso en la actualidad aparece este tipo de herramienta, ¿no? O sea, es una rastra de diente, ¿sí? Con un bastidor donde van montados los cuerpos de las rastras, con dientes mucho más resistentes. ¿Por qué? Porque ¿para qué utilizo esto? Para sacar el rastrojo, el resto del rastrojo del lote, poder sacarlo, poder aplastarlo, y ese aplastamiento hace de que se incremente el proceso de mineralización mucho más rápido, ¿no? Entonces se utiliza este tipo de herramientas. Cabe en lo que son los dientes, fíjense, comparado con lo que posiblemente el ingeniero Chaval le habrá mostrado, son mucho más livianitas. Una persona puede levantar un cuerpo de esto, de lo otro, ¿no? En este caso no, estos son mucho más pesados, se requiere de 2 personas para mover un poco estos cuerpos, porque tiene que mover bastante rápido. Bien. Simplemente era la aclaración de que hay rastra de dientes livianas y pesadas. Después viene la parte de labranza especial, donde aparecen los subsoladores, que son estos que ustedes ven acá. Estas herramientas, como el cincel, como el cultivador de campo, como el vibrocultivador, como el cultivador de hilera, realizan una penetración por succión, no por peso. Para lo cual, ¿qué debe tener? Y debe tener esto, una cierta inclinación, en alguno de sus componentes para que me genere esa succión. El cincel, por ejemplo, tiene la púa con cierta inclinación, el cultivador de campo tiene la púa con cierta inclinación, los mismos vidrios, etc. Bueno, tienen una púa con cierta inclinación para generar esa succión y poder penetrar. Bien. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué uso esto? Bueno, ustedes bien saben de que el pasaje de las maquinarias y herramientas me genera compactación en el suelo. A veces esa compactación es inferior a los 30 centímetros, podemos trabajarlo de alguna manera, con un cincel podemos hacerlo, ¿sí? Y vamos roturando, pero si es superior a los 30 centímetros, la cosa cambia rotundamente y tenemos que usar sí o sí estos implementos. Los subsoladores se utilizan
por lo general, cuando el problema de compactación está por debajo de los 40 centímetros. O sea, supera los 40 centímetros ese problema. Fíjense cómo trabaja, fíjense la potencia que necesito. Muchísima potencia necesito para mover esos subsoldadores. Cuando veamos potencia, vamos a ver qué potencia requiere por cuerpo de esos subsoldadores. En la Argentina y en algunos lugares del mundo vendido por argentinos, se utiliza una herramienta que se llama Paratil, que es esta que ustedes ven acá. El chasis que tiene es muy parecido al chasis donde va montado los cinceles, por ejemplo. Muy parecido. Entonces tiene un subsoldador al lado, con cierto quiebre. Ahora vamos a ver las otras imágenes. Tiene cuchilla que va cortando el terreno. Y eso hace, digamos, una roturación a una profundidad que está entre los 25 y 30 centímetros. Excepcionalmente puede llegar a 35, pero 30 centímetros es lo máximo que trabaja un paratil. Es lo máximo que trabaja un paratil. Este implemento es el que se utiliza en siembra directa para generar esa roturación. No hay mucho movimiento de suelo, no genera muchos cambios en el suelo, no hay inversión de pan de tierra, ni inversión, nada, sino que simplemente produce una roturación eliminando en el perfil del suelo la parte compactada. ¿Sí? Ahora bien, ojo con su uso. ¿Es una de las herramientas más vendidas en siembra directa? Sí. Entonces, eso da el indicio de que el pasaje de las maquinarias en siembra directa genera compactación. Porque también está quienes dicen de que el suelo se reacomoda solo en siembra directa. También es cierto. Pero nadie te dice cuánto tiempo va a tardar para acomodarse. Y necesitamos producir de una campaña a otra, o de unos meses a otros, ya necesitamos producir, necesitamos preparar ese terreno para el próximo cultivo. Y si tenemos problemas de compactación, empezamos a tener menores rendimientos. ¿Sí? Ahora, dije 30 centímetros. Por encima de esos 30 centímetros, si tengo algún horizonte compactado del perfil, bienvenido sea, con el paratil lo voy a trabajar sin problema. Pero ¿qué pasa por debajo? Si yo uso el paratil y la compactación me supera sus 30 centímetros, ahí comienzan los problemas. Muchas veces me dicen, ingeniero, resulta ser de que me dijeron que tenía que usar un paratil, contraté un paratil, me compré un paratil, el problema empeoró, resulta ser que tengo más problemas, los rendimientos son menores, qué sé yo. Claro, porque no rompiste la compactación. La compactación sigue abajo. Lo que hiciste es generar un proceso, un movimiento de capilaridad, y por supuesto, tengo compactación acá, se me empiezan a incrementar las capas compactadas. Después, con el pasaje de las máquinas voy acumulando capas compactadas por sobre la que ya tenía. Yo no rompí la compactación. La compactación está mucho más abajo. Entonces, para usar este sistema de paratil, necesariamente debo manejar lo que ustedes habrán visto en edafología, que es penetrometría. Mínimo penetrometría. No hablo de densidad aparente, ni mucho más, mínimo penetrometría. Entonces mido la compactación o la densificación que puede tener un suelo. Si eso sigue por debajo de los 40 centímetros, el paratil no me sirve. Salvo algunas raras excepciones y tipo de suelo. Pero por lo general no va a ser la solución. Ya tiene problemas.
Después vemos todo rumbrado, tirado por un costado al paratil porque no le sirvió, y sí, no le va a servir. Es una herramienta que sirve perfecto, pero ojo en qué, cómo y cuándo. Ojo, que ahí vamos a tener problemas. Aquí tienen lo que es un paratil. Esto vamos a ver si tenemos posibilidades. Estoy gestionando colectivo. Me gustaría lo posible hacer 2 viajes al mismo lugar, por lo tanto podríamos llevar 40 alumnos, porque hoy con el protocolo en el colectivo podemos llevar 20, creo. ¿Sí? Si logramos hacer 2 viajes, podemos llevar 40 alumnos. Y vamos a Avellaneda, nos queda lejos, acá en Santa Fe, donde está la fábrica Dolby, que hace sembradoras por un lado y hace paratil, y hace también cosechadoras de algodón y otras máquinas más. Muy interesante. Unos kilómetros más adelante está Genovese, donde hace rastras, donde hace escarificadores para desmonte. Bueno, podemos ir a ver esas 2 fábricas. Interesante sería ese viaje para ver un poquito. Después vamos a ver si tenemos posibilidades de hacer el viaje de fin de curso de la materia, digamos, allá por agosto, septiembre, a ver fábricas de maquinarias en la zona núcleo de producción, que sería la zona de Las Parejas, Rosario, Astron, podríamos ir hasta Marco Juárez, donde está Metalform. Bueno, eso lo tenemos que empezar, y para eso voy a necesitar la ayuda de los ayudantes que empiecen a mover. Después ya voy a charlar con los ayudantes bien qué es lo que se necesita. No sé, Claudio, el ayudante, este chico Claudio, si viajó en una oportunidad, pero sé que Eduardo viajó con nosotros y él está bastante al tanto de cómo es los movimientos, con quién tenemos que contactarnos, cómo generamos el contacto y las solicitudes para que nos reciban las empresas. Pero bueno, es un tema que después voy a charlar con los chicos. Bueno, esto es paratil, ¿no? Volviendo al tema, esto es paratil. Fíjense lo que es el chasis, como un chasis cuadrado muy parecido a lo que es el cincel. Esto es el subsolador o el calificador. Fíjense que tiene la cuña, digamos, para que me genere una succión. Tiene una pequeña curva, de un ángulo de más o menos 30 centímetros, 35. Y bueno, esto penetra también 30 centímetros. ¿No? Trabaja muy bien a 25, 27 centímetros, y ahí está el problema de compactación. En Genovese vamos a ver lo que ellos denominan subsolador alado. Sería esto que está acá. Funciona y anda muy bien también. Subsolador alado. Lo que, fíjense, en este caso, se vuelve un poquito para atrás, fíjense la disposición que tienen los arcos de paratil, ¿no? Están alternados, ¿no? En cambio, los subsoladores alados tienen que ir uno y a la par, digamos, otro curvo acá, sería acá, y atrás uno y otro, o sea, y va de a pares para hacer un trabajo. Trabaja bien, requiere un poco de potencia, este tipo de soldador. El otro implemento utilizado como labranza especial es el Parapro. Parapro nace de los chasis ya en desuso, de los arados de disco y de los arados de rejas. O sea, ¿qué tiene? Tiene un chasis con 3 ruedas, como era el arado de disco, ¿sí? La rueda de surco, la rueda de cola y la rueda de rastrojo.
es el mismo chasis, donde se sacan los discos, y se coloca el subsolador. También con una curvatura muy parecida a lo que es el paratil, pero más largo y trabaja a mayor profundidad. ¿Sí? Llega hasta los 40 centímetros de profundidad el paraplow. O sea, si yo tengo problema de compactación en esa profundidad, el paraplow me sirve. Desventaja, tiene un ancho menor de trabajo comparado con un paratil, dependiendo del número de cuerpos que tenga, pero no, excepcionalmente serán 7 o 9 cuerpos, más de eso no, se requiere mucha potencia. También tiene cuchilla para el corte, pero el chasis es totalmente distinto, o sea, hay una diferencia muy marcada en cuanto a lo que es la estructura entre lo que es un paratil y lo que es un paraplow. ¿Sí? Entonces, repito, el paraplow va montado en un chasis similar a un arado de disco. O sea, tiene ruedas de cola, tiene ruedas de surco y tiene ruedas de rastrojo. En cambio, el paratil va montado los arcos en un chasis muy parecido a lo que es el chasis para un cincel, chasis cuadrado, digamos. ¿Eh? Bien. Donde por lo general tiene dos ruedas. Estos son subsoladores. Que trabajan a más de 40 centímetros, 50, 60, inclusive, fíjense los tractores, la potencia que requieren para poder trabajar. Bien clavado. Ahí está trabajando a 60 centímetros. Fíjese este, montado al 3 puntos del tractor. Semejante sistema hidráulico que tiene que tener para levantar todo eso. Esto es lo que yo hablo de circuito cerrado. Fíjese cómo lo levanta como si nada. Y mucho caudal de aceite para levantar ese implemento. Es un implemento pesado. ¿Eh? Fíjense los arcos que tiene casi 8 o 9 arcos. Entonces requiere una potencia considerable. Esto ya es un subsolador de 2 arcos con una tracción asistida. Fíjense que por ahí le cuesta. Y ahí queda forzadito. Pero eso es lo que queda, el proceso de subsolador. Todos estos son tipos de subsoladores. Subsoladores.
Esto es para ti. Esto va a 30 centímetros, 25, entre 25 y 30 centímetros. Esto se puede trabajar en siembra directa sin mayor problema. Está permitido. Si bien deja en esas condiciones, no genera muchos problemas al suelo. Acá está trabajando con mayor cantidad de rastrojo, que es mejor hacer eso, con un poco más de rastrojo, el sistema, para evitar remoción del suelo. Esto ya deja de pertenecer a lo que es labranza especial, sino que pertenece más a lo que es implementos especiales. Esto es un arado rotativo o rotobactor también se denomina. Ingeniero, antes de continuar, ¿me permite hacer una consulta? Sí. Quería saber si el efecto en el suelo de la roturación de estos 3 implementos que vimos recién del subsolador, el paratil y el paraplow, ¿es similar el efecto? Y lo único que cambia es la profundidad a la que trabaja cada uno. Sí. El efecto ¿qué objetivo estamos buscando con el pasaje de esos 3 implementos? Es romper el horizonte compactado, digamos, que podemos tener en nuestro suelo. Eso es lo que realiza. Cualquiera de los implementos buscamos lograr eso para mejor captación de agua, para mejor desarrollo de las plantas, porque al estar compactado el suelo, acuérdense que si está compactado, ¿qué perdemos? Perdemos porosidad fundamentalmente. Poro para aire, perdemos aireación, poro para agua, perdemos acumulación de agua. ¿Sí? Para eso, contestando tu pregunta, el objetivo del pasaje de las 3 herramientas es el mismo: buscar romper el horizonte compactado, por supuesto, a distintas profundidades. ¿Contestada la pregunta? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, esto es, insisto, ya deja de ser parte de lo que es labranza especial. Estos son implementos especiales. ¿Sí? Dentro de estos implementos especiales está el arado rotativo. El arado rotativo me genera una roturación, ¿sí? Porque tiene cuchillas. Esto que ven acá son cuchillas rotativas, esto que ven acá. Y estas cuchillas van roturando el suelo. Se utiliza en la parte de horticultura para hacer almácigo, por ejemplo. Es una de las herramientas que más se utiliza. Y le puedo dar más agresividad o menos agresividad. ¿Cómo le doy más agresividad? En el cual necesito que el suelo esté mucho más mullido. Entonces, trabaja a baja velocidad el tractor y la compuerta, el rotoarte, la parte trasera cerrada. Si quiero una roturación más gruesa, tractor a mayor velocidad, con el rotor, la velocidad del rotor de giro de las cuchillas más lento, y también le puedo dar que le subo la compuerta para que expulse material, entonces me va a quedar con un roturado grueso. Por lo general, buscamos roturado más fino. Las disposiciones de esas cuchillas son en forma helicoidal, haciendo un helicoide. ¿Por qué helicoidal? Porque entonces clava una y secuencialmente va clavando. Si todas están en el mismo plano, eso es un golpe, y eso me va a generar algunos problemas en cuanto a suelo y a herramientas. Bien, con esto terminamos, hacemos un pequeño recreo si quieren, cargamos agua para mate y vamos a cerrar la clase con lo que es la parte que quedó colgada de sistematización de suelo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
5 minutitos y continuamos.